¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Y respecto del video que subió recientemente el hermano Isaac acerca de que hay que seguir considerando a Francisco como sumo pontífice válido, quiero hacer varias aclaraciones. Yo me sostengo en la opinión que dentro de la Iglesia Católica, entre todas las corrientes y fraternidades hay trigo y hay cizaña. También en la fraternidad San Pío X, que muchos los consideran lefebristas de manera despectiva, hay trigo, hay cizaña. Para mí ahí la misa es válida, es legítima y hay muchísimos hermanos que en su mayoría son muy devotos de la Virgen Santísima, del Inmaculado Corazón de Jesús. También con los hermanos integristas, es decir, los sedevacantes, yo también los respeto y no los juzgo. A pesar de que yo no soy sedevacante, no los juzgo ni los condeno. ¿Por qué? Porque me pongo en el lugar de ellos. Cuando Pablo VI cambió la misa y ya no se celebraba la misa tradicional tridentina de tantos siglos de San Pío V, me pongo en su lugar. Es que ellos les quitaron la misa, introdujeron varias herejías en el Concilio Vaticano II. Pablo VI en esos momentos estaba convertido en un hereje. Por eso no los condeno ni los juzgo. ¿Por qué? Porque en esos momentos de 1962, 1963, la iglesia se estaba derrumbando y parecía en esos momentos que Pablo VI era un hereje, así como ahorita Francisco lo es. Era válido en esos momentos considerar que Pablo VI era un hereje. Yo también lo considero en estos momentos, así como a Francisco lo considero un hereje. También en la fraternidad sacerdotal San Pedro, a pesar de que sí es cierto que hay muchos sacerdotes que siguen el Concilio Vaticano II, también es cierto que hay otros que no lo hay y que están ya condenando al concilio, y también a Francisco. También en la misa nueva Novus Sordo, no todos son herejes, ni yo condeno a todas las misas. Hay sacerdotes católicos que celebran la misa con mucha piedad, que aman sinceramente a nuestro Señor Jesucristo, y no es cierto que todas las misas son inválidas, ni que todos los sacerdotes que celebran la misa Novus Sordo son herejes, hermanos. En todos lados hay trigo y hay cizaña. Pero respecto del video del hermano Isaac, aquí sí hay fuertes indicios, presunciones, pruebas presuncionales de que Francisco ha caído ya en una herejía obstinada. Incluso él mismo, y lo digo con cariño y con respeto, porque yo soy el seguidor de Isaac también desde hace mucho tiempo y me gustan sus videos. También debo decirle a Isaac que Francisco ya ha caído en una herejía obstinadísima ya desde hace muchos años. Él ya ha blasfemado de una manera singular, de una manera que caracteriza solamente al espíritu del anticristo. A ver, hermanos, hay que poner los puntos sobre la mesa. Nadie había puesto, como lo hizo Bergoglio, al ídolo de la Pachamama en la mesa del Señor en la Basílica de San Pedro. Recuerden aquellas imágenes cuando él puso esa planta que representaba a este ídolo demoníaco en la mesa del Señor, en el mismo templo de Dios. Eso nunca lo había hecho nadie en la Basílica de San Pedro. Nadie nunca había introducido a la Basílica de San Pedro a la Pachamama días antes, cuando concluyó el Sínodo de las Amazonias. Recuerden aquella procesión triunfal en la que Francisco y varios cardenales entraron a la Basílica de San Pedro con ese ídolo. Esto, hermanos, es un indicativo de que Francisco no tiene el Espíritu Santo. Es que esto yo sí lo puedo asegurar. No tiene el Espíritu Santo, tiene el espíritu del anticristo. Hermanos, es obvio de tantas blasfemias que ha dicho contra nuestro Señor Jesucristo, contra la Eucaristía. Ha traído el pecado a muchísimas hermanos católicos que han seguido esta doctrina de que ya las personas divorciadas pueden volver a comulgar. Francisco ha llevado a muchísimos católicos a cometer pecado mortal. Yo por eso no me atrevería a decir que Francisco es papa. Yo entiendo, a Isaac, que dice que sí lo reconoce, pero que condena sus herejías.
es que un papa verdadero tiene que ser forzosamente dirigido por el Espíritu Santo. Y es obvio que Francisco, desde que ya era sacerdote, obispo y cardenal, ya no era seguido por el Espíritu Santo. Sus herejías tienen décadas. Entonces, yo no me atrevería a decir que Francisco es papa. ¿Cuál es mi posición? Mi posición es firme. Hay que esperar a que la iglesia restaurada diga quién fue papa y quién no fue papa. Yo no me atrevo a decir que Benedicto XVI aún sea sumo pontífice. ¿Por qué? Porque las pruebas ahí están y él está, hermanos, en silencio desde hace ya muchísimos años. Muchos dicen, es que está secuestrado. Bueno, si está secuestrado y obligado a callar, háganse esta pregunta. Él tuvo 7 años de pontificado en las que él pudo haber hablado, pudo haber arreglado muchos temas, pudo haber incluso arreglado de irse al exilio porque temía por su vida, estar escondido, resguardado. Amigos y hermanos le hubieran sobrado para protegerlo en el exilio. Es decir, él tuvo 7 años para hablar y en esos 7 años no habló. Yo no sé por qué están esperando que ahorita va a hablar si en su tiempo ya no lo pudo hacer, más bien no lo quiso hacer. Entonces, muchísimos hermanos católicos que se llaman remanentes tienen todas sus esperanzas en Benedicto XVI, pero si lo analizan fríamente, las pruebas nos dicen que Benedicto XVI va a ser muy difícil que hable. Hay un video que ahorita lo van a ver aquí en este canal en el que él llama Santo Padre, le agradece a Francisco, que se siente protegido por Francisco. Se ve a Benedicto XVI sereno, se le ve agradecido, se le ve con amor a Francisco, hermanos. Entonces no hay que poner todas nuestras esperanzas en Benedicto XVI, mucho menos en Francisco, hermanos. Aquí sí le doy la razón a Isaac, solamente ahorita hay que poner todas nuestras esperanzas en nuestro Señor Jesucristo, en su sagrado corazón y en el inmaculado corazón de María, porque pronto Dios nos va a mandar un papa que sí sea bueno y que ame a la sana doctrina. Entonces, es muy peligroso, según mi opinión, estar diciendo que Francisco sí es papa, porque cuando un hermano católico con pocos estudios o que sea recién convertido y que escuche fuertemente que Francisco sí es papa, obviamente si él siente que él es el líder, pues se corre el riesgo de que este hermano nuevo le siga a Francisco y caiga también en las herejías. Entonces, hermanos, pues yo ahorita mi opinión personal es que Francisco no es papa, pero, hermanos, mi opinión es que hay que esperar a que la Iglesia Católica, ya restaurada, nos diga cuándo hubo sede vacante y cuándo no la hubo. La Iglesia Católica ya purificada va a decir si hubo sede vacante con Juan XXIII, con Pablo VI, con Juan Pablo II, con Francisco y también con Benedicto XVI. Nos vamos a llevar muchas sorpresas porque sí puede ser que se declare sede vacante desde Juan XXIII, que sí era masón. También Pablo VI era masón y al encontrarse pruebas incontrovertibles de que lo fueron, entonces sí se va a declarar sede vacante en ese periodo. También puede ser que se declare sede vacante en el periodo desde que Benedicto XVI renunció hasta muchos años adelante. Es decir, todo el pontificado de Francisco se puede declarar también sede vacante. La historia de Benedicto XVI todavía no termina, todavía puede reaccionar, pero hermanos, ya hay muchísimas personas que le han dicho a Benedicto XVI que defienda la sana doctrina y no la ha defendido. Formas habría, hermanos, habría de que Benedicto XVI ya hubiera reaccionado, pero no lo han hecho. Entonces, no lo ha hecho, perdón. Entonces, hermanos, no pongamos todas nuestras esperanzas en Benedicto XVI, sino en nuestro Señor Jesucristo. Yo ya no quiero decir más, entrar en controversias sobre quién es papa, quién no es papa. Hay que esperar, ahorita hay que concentrarnos, hermanos, en seguir el catecismo de San Pío X o catecismos anteriores, concentrarnos en estar dentro de la Iglesia Católica, no formar sectas, no estar juzgando a los hermanos. Por ejemplo,
como los de la fraternidad también, San Pío X, que dicen que todos son herejes, los edevacantes también dicen que todos los demás son herejes, los de tal fraternidad dicen que también todos son herejes, hermanos. Entonces recuerden, el trigo y la cizaña está dentro de la Iglesia católica, fue profetizado, y nosotros ahorita tenemos que estar dentro, viviendo con los lobos, con la cizaña. Desgraciadamente así ocurre, y los ángeles son quienes van a cegar al final por orden de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hay que estar en calma lo más que se pueda. No hay que estar defendiendo también que Francisco es papa a como dé lugar. ¿Por qué? Porque Isaac sostiene a como dé lugar, sin tener pruebas contundentes de que Francisco sí es papa. Es que así como no hay pruebas de que no lo sea, tampoco hay pruebas contundentes de que sí lo sea. Lo que sí hay pruebas contundentes es que ha caído en herejía obstinada, y eso lo excomulga late sentencia. Entonces, hermanos, hay que esperar a lo que diga la Iglesia católica ya purificada y restaurada, que no falta mucho. Lo que sí, hermanos, no hay que seguir a Francisco para nada. No hay que seguir en sus misas sacrílegas, en sus blasfemias, en sus actos de corrupción, en sus mentiras y demás actos que solamente corrompen a la Iglesia católica y al mundo. Mucho cuidado con seguir a este falso profeta. Yo también pienso que Francisco es falso profeta y que es el anticristo religioso que le va a entregar los poderes mundiales al anticristo, que es el anticristo ya, el hijo del diablo, hermanos. Desgraciadamente así es. Hermanos, estamos en contacto y hasta luego.